¿Y si el miedo a morir no fuera miedo a la muerte, sino miedo a haber desperdiciado tu vida? La mayoría de las personas no temen el final. Temen mirar atrás cuando llegue y no encontrar nada que valga la pena recordar. Esta historia no comienza con una frase célebre, comienza con una sensación. La sensación de estar vivo sin sentirse vivo. De respirar, caminar, cumplir, pero no existir del todo. Esa inquietud silenciosa acompañó a Franz Kafka durante toda su vida. Nació en Praga a finales del siglo XIX, en una ciudad hermosa y opresiva a la vez. Desde pequeño entendió que el mundo era un lugar lleno de reglas invisibles. Su padre, autoritario y dominante, le enseñó que vivir era obedecer, no cuestionar. Kafka creció sintiéndose pequeño, insuficiente, siempre observado por una autoridad que nunca terminaba de rebelarse. Su cuerpo era frágil, su salud inestable. Mucho antes de que la tuberculosis comenzara a consumirlo, Kafka ya se sentía prisionero. No de una enfermedad, sino de una vida que no había elegido. Durante el día trabajaba en una compañía de seguros. Un empleo respetable, seguro, correcto. Por dentro, una asfixia lenta. Solo de noche, cuando escribía, sentía que respiraba. Sus relatos hablaban de hombres atrapados en sistemas absurdos, juzgados sin conocer su culpa, aplastados por fuerzas impersonales. No era ficción, era confesión. Kafka no temía morir, temía vivir sin haber sido fiel a sí mismo. Sabía que su tiempo sería corto, pero su angustia no estaba en el final, sino en la espera. En la posibilidad de llegar a la muerte sin haber vivido de verdad. De ahí nace una idea que atraviesa toda su obra, una advertencia que no consuela, sino que incomoda. Le temes a la muerte porque aún no has empezado a vivir. Kafka murió joven, sin saber que millones se reconocerían en ese miedo. Pero su frase no habla del pasado, habla de ti, y deja una pregunta abierta. Si no es la muerte lo que te aterra, ¿qué es lo que estás evitando vivir? ¿Por qué pensamos en la muerte cuando la vida empieza a perder sentido? No aparece de golpe, llega en silencio, en noches largas, en rutinas que se repiten hasta volverse invisibles. Kafka entendió que el miedo a morir no es el origen del problema, sino el síntoma. Durante siglos se nos enseñó a temer a la muerte, pero nadie nos enseñó a temer una vida no vivida. La muerte es clara, definitiva. La vida vacía es lenta, ambigua, desgastante. Por eso duele más. Despertar, trabajar, consumir, dormir, repetir. No hay tragedia visible, no hay drama evidente. Y precisamente ahí está el peligro. Kafka intuía que una vida vivida en piloto automático es una forma elegante de desaparecer sin morir. Cuando no decides cómo vivir, el tiempo decide por ti. Los días se vuelven años, los años se vuelven recuerdos borrosos, y un día aparece el pensamiento prohibido. ¿Esto era todo? Ahí nace el miedo a la muerte, no antes. Kafka escribió antes del ruido constante, antes de la hiperconectividad, antes de la ansiedad moderna, y aún así describió con precisión quirúrgica la sensación de estar atrapado en una vida diseñada por otros. No predijo el futuro, lo reconoció. Si no tuvieras miedo, ¿qué cambiarías hoy? ¿Qué dejarías atrás? ¿Qué empezarías? La mayoría no teme a morir, teme responder esas preguntas con honestidad. Por eso aplazamos la vida, algún día, cuando sea el momento. Kafka sabía que esas frases no son esperanza, son excusas sofisticadas para no vivir. Si el miedo a la muerte es solo un síntoma, entonces la pregunta real es otra. ¿Qué parte de ti lleva años pidiendo vivir y sigue siendo ignorada? No hay juez visible, no hay sentencia escrita, y aún así, vives como si alguien estuviera tomando nota de cada paso que das. Kafka lo llamó sistema, hoy lo llamamos normalidad.
Desde que nacemos, aprendemos qué se espera de nosotros. No porque alguien lo diga en voz alta, sino porque el mundo se encarga de insinuarlo constantemente. ¿Qué es un éxito aceptable? ¿Qué es un fracaso tolerable? ¿Qué sueños son realistas y cuáles deben ser descartados antes de siquiera intentarlos? Kafka entendió que el verdadero control no necesita violencia, solo necesita costumbre. En el proceso, un hombre despierta acusado de un crimen que nadie le explica. No sabe qué ley rompió, ni quién lo juzga, ni cómo defenderse. Aún así, obedece, se presenta, espera, se somete. Exactamente igual que en la vida cotidiana, no porque alguien nos obligue, sino porque el miedo a salir del guión resulta más fuerte que el deseo de ser libres. Kafka vio que la mayoría de las personas no viven, cumplen. Cumplen horarios, expectativas, versiones ajenas de felicidad, y lo hacen convencidas de que algún día, más adelante, habrá tiempo para lo importante. Pero ese día casi nunca llega. Se diluye entre responsabilidades, miedos y la necesidad constante de aprobación. La traición más común no es hacia otros, es hacia uno mismo. Ocurre en silencio, sin testigos. Cada vez que eliges no decir lo que piensas. Cada vez que abandonas lo que amas por algo más seguro. Cada vez que te convences de que no es el momento. Kafka sabía que ese tipo de traición no deja heridas visibles, pero destruye lentamente desde dentro. Vivir de verdad exige una valentía incómoda. Exige asumir que nadie vendrá a autorizarte, que no existe un permiso oficial para empezar a ser quien eres. Elegir una vida auténtica implica aceptar la posibilidad de equivocarse, de decepcionar, de perder certezas. Por eso asusta más que la muerte, porque la muerte no exige decisiones. La vida sí. Kafka pasó gran parte de su existencia sintiéndose culpable por no vivir como se esperaba de él. Pero también entendió algo esencial. El sistema no necesita ganarte por completo. Basta con que postergues lo suficiente. Basta con que esperes. Por eso su obra no ofrece soluciones, ofrece espejos. Y en ese reflejo incómodo deja una advertencia clara. El mayor castigo no es fracasar, ni ser rechazado, ni morir. El mayor castigo es vivir una vida que nunca sentiste como propia. Todos morimos. Esa parte es inevitable. Lo que no es inevitable es pasar por la vida sin habitarla. Kafka murió joven, debilitado por la enfermedad, pero lúcido hasta el final. Sabía que su cuerpo se apagaba, pero su preocupación no estaba en el dolor físico. Estaba en la sensación de haber llegado demasiado tarde a sí mismo. No dejó instrucciones para ser recordado, dejó palabras, como migas en el bosque para quienes vinieran después. Sus libros sobrevivieron porque no hablan de épocas ni de contextos específicos. Hablan de una angustia que atraviesa generaciones. La sensación de estar viviendo una vida prestada, de cumplir un rol que nunca terminamos de elegir, de posponer lo esencial esperando un momento ideal que rara vez existe. Pensar en la muerte no es morboso, es honesto, porque revela qué valoramos realmente. Cuando la muerte aparece en el horizonte, lo superficial pierde peso, lo urgente se vuelve evidente. Y entonces surge una pregunta que incomoda más que cualquier otra. ¿Viví según mis propios términos o según lo que se esperaba de mí? Kafka no escribió para asustar, escribió para despertar. Su frase no es una amenaza, es una señal. Si el miedo a la muerte aparece con fuerza, quizá no esté hablando del final, sino de todo lo que quedó pendiente antes de llegar a él. No se trata de vivir sin miedo, se trata de no permitir que el miedo decida por ti. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas decisiones honestas. Decir lo que importa, elegir lo que resuena,
dejar de aplazar la vida como si fuera un borrador eterno. Kafka entendió algo que pocos aceptan. No empezamos a vivir cuando todo está resuelto. Empezamos a vivir cuando dejamos de escondernos detrás de excusas. Cuando aceptamos que el tiempo es limitado y precisamente por eso valioso. La muerte llegará, no hay duda. Pero cuando llegue, que no encuentre una vida intacta sin estrenar, que no encuentre sueños sin usar, palabras no dichas, caminos nunca intentados. Tal vez el miedo no sea el enemigo, tal vez sea el último aviso. Y la pregunta final no es ¿cuándo vas a morir? La pregunta es si cuando llegue ese momento podrás decir que realmente viviste.